Estamos viendo o vimos el último domingo, vimos apartes, incisos de lo que es el Evangelio de las Buenas Nuevas, y también comenzamos a ver lo que es la naturaleza del Hijo de Dios, porque eso es lo que dice Pablo. Vea, Pablo en el capítulo 1 describe el Evangelio, describe su origen, gloria a Dios, y describe de quién viene el origen. Voy a leerles: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio ¿de quién? De Dios. ¿Qué dice Pablo acerca de ese evangelio? Que él había prometido por medio de los profetas en las santas escrituras. Uno, acerca de su Hijo. El evangelio es el que nos habla del Hijo. Buenas. Hola. El evangelio es el que nos habla acerca de su Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Viene su descendencia o su origen según la carne, que era del linaje ¿de quién? Según la carne. Amén. Según la carne. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, que Jesús es humano, pero Jesús es divino. Hay una naturaleza, se llama la naturaleza dual de Dios, o de Jesús más bien. Ok, ¿qué más dice acerca de este ser? Y por quien recibimos, vamos a tener que hablar de la gracia, ya en el verso 5, y el apostolado, gloria a Dios, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces estamos viendo la doble naturaleza de Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, dijimos que en su naturaleza humana, amén. A ver qué dijimos. Entonces dijimos que Él se hizo carne. Estos son los postulados del Evangelio. Lo primero que el Evangelio hace es que nos define que Dios tuvo una manifestación en carne entre nosotros. Nosotros, dice Juan, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan 1:18. Gloria a Dios. Ese Jesús o ese Dios manifestado en carne fue crucificado. ¿Aló? Fue crucificado. Murió. Todo eso le sucede ¿a quién? A un ser humano. No estamos hablando de la muerte de Dios, porque hay quienes dicen la muerte de Dios en la cruz del Calvario. Otros dicen María, Madre de Dios. Esos términos son chuecos, porque no murió Dios en la cruz del Calvario, ni María es la Madre de Dios, porque Dios es eterno, y si es eterno no muere. Amén. Muy bien, estamos hablando de la manifestación de Dios. Fue sepultado y resucitó. Su Dios está vivo, hermano. En cuanto a su humanidad, David dice Pablo dice que venía del linaje de David. La profecía del segundo libro de Samuel en el 7:16, al igual que el Salmo 89 e Isaías 11,
confirman firmemente y decididamente que Jesús es ese descendiente del linaje de David, como también lo confirman las genealogías de Mateo capítulo 1 y de Lucas. Nos confirman que Jesús es hijo de David según la carne. Por eso Pablo dice, del linaje de David. Y vamos entonces hoy a ver apartes de la divinidad de Jesús. O sea, Jesús es Dios. Cuando yo digo divinidad de Jesús, estoy hablando de la parte divina que había en Jesús. Amén. Mire, y esto es importante. ¿Por qué va a ser importante? Porque los pentecostales, ¿hay aquí algún pentecostal? Ustedes los pentecostales tienen un problema agudo. Y es que ustedes se ponen a hablar del nombre y terminan hablando de unicidad. Y se ponen a hablar de unicidad y terminan hablando de divinidad. Y las tres cosas son diferentes. Ustedes los pentecostales tienen ese problema. Nosotros los trinitarios no. ¿Aló? Entonces un pentecostal debe tener claro qué es nombre, qué es unicidad y qué es divinidad. Son tres doctrinas diferentes. ¿Aló? Tres doctrinas diferentes. La unicidad es la ciencia o doctrina bíblica que nos define a Dios como único e indivisible e inmaterial. Amén. El único Dios indivisible e inmaterial y espíritu en la Biblia. Amén. El versículo 4 de Deuteronomio, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Echad, en realidad dice: oye Israel, el Señor vuestro Dios es el único. No dice es uno, dice es el único Señor. Por eso la unicidad nos enseña que Dios tiene calidad de único, no de uno, sino de único. No es lo mismo decir que Dios es uno a decir que Dios es único. Cuando yo digo que Dios es único, estoy diciendo que no hay otro de su género, ni de su especie, ni de su naturaleza. Amén. ¿Va conmigo? Entonces, eso es unicidad. El nombre nos define o nos enseña que Dios, el Dios único, el Dios eterno, tiene un nombre. Y que ese nombre ha venido siendo revelado durante toda la historia de la raza humana en una revelación progresiva de Dios. Amén. Entonces tenemos muchos nombres compuestos, títulos o denominaciones que se le han dado a Dios: El Shaddai, Adonai, Shalom. Todos esos nombres son maneras, formas de cómo Dios se vino revelando y dando a conocer. Entonces, en esos nombres compuestos, Dios lo que quería era demostrarles que como la cantidad de dioses que tenían los egipcios y los filisteos y todas esas naciones idólatras del Antiguo Testamento, que ellos para cada cosa tenían un Dios, y todavía es así. Por ejemplo, el Dios de los campesinos, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿No saben cómo se llama el Dios de los campesinos? ¿Cómo? San Isidro Labrador. Pero por favor, el hecho que se hayan venido del campo no quiere decir que se van a olvidar del Dios que tanto les ayudó. Amén.
¿cómo se llama el Dios de los choferes? La Virgen del Carmen. ¿Cómo se llama el Dios de los presos? La Señora de las Mercedes, por favor. Pero ¿en qué creen ustedes, Dios mío? Eso no es nuevo, eso siempre ha sido así. En cambio, Dios lo que le quiso decir al mundo y a Israel es que Él solo era capaz de reunir todas las cualidades de esos dioses, porque en Él solo había provisión, en Él solo había paz, Él solo era capaz de ir a la guerra con sus ejércitos. Los idólatras tenían que mencionar un Dios para cada ocasión. Israel, el mismo Dios le servía para todo. ¿Aló? ¿Y acaso no es así hoy? En Él estáis completos. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Aleluya. Entonces, la doctrina del nombre nos va a enseñar desde Génesis hasta Apocalipsis, porque todavía en Apocalipsis va a haber un nombre nuevo, que ese todavía no lo conocemos, porque apenas se va a revelar. Usted lee en el capítulo 2 de Apocalipsis, dice: y le daré una piedrecita, y en la piedrecita mi nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. ¿Aló? Ahí termina el nombre de Dios revelándose progresivamente. O sea, Dios con el nombre desde allá hasta el Dios con el nombre nuevo que va a tener en la otra eternidad. Amén. Ahora lo tenemos como Jesús y así lo adoramos y así funciona ahora, pero para la eternidad tendrá un nombre nuevo. Esa es la doctrina del nombre. Y mire que no tiene por qué revolverse, pero ustedes los pentecostales tienen ese problema, que se ponen a hablar de unicidad y terminan hablando del nombre, y se ponen a hablar del nombre y terminan hablando de unicidad, y se ponen a hablar de unicidad y del nombre y terminan hablando de divinidad. La doctrina de la divinidad es la que nos define bíblicamente que Jesucristo es Dios. Así de sencillo. Es como yo puedo comprobar bíblicamente por qué Jesús, siendo hombre, era Dios. Amén. Entonces Pablo, por ejemplo, dice: ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales también según la carne vino Cristo. Oiga, según la carne, humano, vino Cristo, el cual es Dios. Entonces esos versículos me definen y me demuestran a mí que Jesucristo es Dios. Amén. Porque había entonces una cosa humana, una parte humana en Jesús, pero había también una parte divina. Eso es lo que Pablo nos va a mostrar aquí, la parte divina. Romanos 9:5 es el versículo que les estoy citando, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Por qué según la carne? Porque Jesús es hijo de David. Amén. O más bien, para que lo entendamos, porque algunos dirán: pero ¿cómo así que hijo de David si Jesús nació 1500 años después de David? Estamos hablando de la descendencia de David. Amén. De la descendencia de David. Entonces, ese que vino de la descendencia de David es Dios sobre todas las cosas. Mire que Juan en el capítulo 1 va a hablar de Jesús. Entonces, en el principio era, y el verbo, este era en el principio con Dios. ¿De quién está hablando? ¿De Dios o de Jesús? De Dios. Todas las cosas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz
de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vino un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para que diese testimonio acerca de quién, de la luz. No era él, ¿quién? Juan, la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? No. A lo suyo vino. Él dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había. Eso es lo suyo. No es Israel. A lo suyo vino. ¿A qué vine yo hoy aquí? A predicar a la palabra. A lo suyo vino. Vine a salvar las ovejas perdidas de Israel. Pero los suyos, ¿quiénes son los suyos? Ahora sí, Israel. ¿Verás? Repito el texto. A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? La comisión que él traía a salvar. Él vino a salvar. Eso es lo suyo. Y los suyos, ¿quiénes son los suyos? Israel no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, ¿quiénes son los cuales? Los que fueron hechos hijos de Dios. No son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. 3 voluntades, 4 voluntades para que haya un hijo. 3 para que haya un hijo biológico y 4 para que haya un hijo de Dios. Verso 14, que era donde quería llegar. Aquel verbo. ¿Cuál verbo? El del 1:1. ¿Y el del 1:1 quién es? Dios. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria como la del Padre, o sea, como la de Dios. Y ahora dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tremendo capítulo, ¿sí o no? Aleluya. Entonces, mire lo importante de entender esto de la divinidad. ¿De quién? No de Dios. Usted no tiene que decir: voy a hablarles de la divinidad de Dios. Eso está chueco, está mal enunciado. Cuando usted ya dijo Dios, ya dijo divino. Cuando yo voy a hablar de la divinidad, no la voy a hablar de Dios, la voy a hablar de Jesús, porque es que Jesús es humano. Y los humanos no son divinos a menos que tengan lo que tenía Jesús. Jesús es Dios manifestado en carne. ¿Les está quedando claro? ¿Seguro? Me prometen que si hago un examen, hábleme de unicidad, del nombre y de divinidad, ¿no van a cometer el error de todos los pentecostales? Hola. Por eso es que los trinitarios casi no le entienden a los pentecostales. Porque los pentecostales, mire, la mejor manera de contrarrestar la Trinidad es hablando de unicidad, no del nombre ni de divinidad. Hola. Porque la unicidad es la que me define que no hay 3 dioses, sino un único Dios. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios es el único Señor.
Parta de ahí. De ahí de ese versículo tú vas corriendo a Juan 4:24 y dice que Dios es espíritu. Ya. Y ese Dios espíritu se hizo carne. Entonces no hay dos dioses ni tres dioses. El Dios que es único, que es espíritu, se hizo carne y por eso Jesús es Dios. Ya, chao. ¿Aló? Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Muy bien. Entonces mire lo importante de esto. El apóstol Pablo entonces, aquí tenemos la cita de Juan 1:1 hasta Juan 1:14. Bueno, fuimos hasta Juan 18. Pablo a los filipenses en el 2:9 dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que ¿qué? Que es para que en el nombre ¿de quién? De Jesús se doble toda rodilla, ojo, de los que están en el cielo, de los que están y de los que están, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Esa expresión Señor es Dios, para gloria de Dios Padre. Yo estaba hablando una vez con un testigo de Jehová, que esos son más cabeciduros. Entonces yo le dije: vea, vamos a hacer una cosa, vamos a suponer que sí, que es como usted dice. Usted definitivamente no lo convence sino Dios. Pero le quiero dejar claro una cosa. Y le leí esta porción y le dije: vea, lo que yo sí tengo claro es que su Dios o sus tres dioses se tienen que arrodillar ante el mío. ¿Aló? Porque el Dios en el que yo creo es sobre todo los dioses. Tiene el mayor nombre que cualquier otro nombre. Y todos los dioses que existan o en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra tienen que arrodillarse delante del mío, y tarde que temprano tendrán que confesar que el Dios mío es el Señor. Aleluya. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Es que yo no sé por qué hay pentecostales que pierden debates doctrinales con cualquier otra doctrina si nosotros tenemos toda la de ganar. ¿Aló? No sé por qué. A los tercos, pues entonces se les anda de otra manera. Está bien, listo. Usted no quiere entender, vea lo que le voy a decir. Vamos a suponer que sí son tres, que sí son cuatro, que sí son dos, pero sean los que sean, todos tienen que arrodillarse en delante del Dios que yo tengo. Así que yo para qué quiero otros, y al fin y al cabo todos los otros utes se van a tener que arrodillar aquí. ¿Aló? ¿Qué mano? Yo tengo que estar seguro de lo que creo y de lo que tengo. Jesucristo es Dios. Pablo dice aquí, él no está afirmando que la resurrección concedió a Jesús divinidad, sino que la resurrección evidenció que Jesucristo es Dios. Eso lo está diciendo Pablo ahí en el capítulo 1 de Romanos. Dice que fue resucitado. Amén. Entonces, la prueba de que Jesucristo es Dios es que resucitó. A él no lo resucitaron. ¿Aló? No lo resucitaron. Él resucitó. Destruyan este templo que yo en 3 días lo levantaré. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Así que a Jesús no lo resucitaron. A él resucitó, porque él tiene poder de poner la vida y de volverla a tomar. Para él no es problema eso.
Por eso usted no ve que Jesús salió corriendo antes de que la hija de Jairo se muriera, ni salió corriendo antes de que Lázaro se muriera, porque si se muere fregados. No. Que se murió la hija de Jairo, tranquilo Jairo, ella no está muerta, está dormida. Para Jesús la muerte es apenas un sueño, y los que duermen se pueden despertar. Amén. La hermana de Lázaro fue más allá, le dijo: hace 3 días ya, y ya se descompuso. O sea, ni para qué lo va a intentar, hermano. O sea, ya está hediondo. ¿Y cuál es el problema? Si Él es el Dios de la vida. Amén. El Dios que nosotros tenemos, hermano, no hay otro como Él. No lo hay. Gloria a Dios. Entonces no es que Jesús evidenció su santidad y su divinidad en la resurrección. Amén. No fue que fue eso lo que lo resucitó, es que Él es Dios por encima de todas las cosas. Ok, vamos a quedar ahí. Diga conmigo. Diga conmigo. Pero créalo. Dígalo otra vez. Vamos a definir por qué Jesús es Dios. O sea, ya estamos en la doctrina de la divinidad. ¿Por qué Jesús es Dios?